Iniciamos con la psicología aplicada, la cual se enfoca en resolver problemas prácticos y cotidianos del comportamiento humano. Se aplica en campos como la psicología educativa, la psicología comunitaria, la conducta del consumidor, la psicología clínica, la psicología forense. Entre los primeros psicólogos tenemos a Hugo Münsterberg, quien es considerado como el máximo difusor de la psicología aplicada, y sus obras contribuyeron al desarrollo de otros campos como la psicología clínica, la forense y la organizacional. Tenemos a William Stern, puso un gran interés en el estudio de la inteligencia. Además, entre sus principales hallazgos se incluye la creación del coeficiente intelectual. Walter D. Scott fue considerado como el iniciador de la psicología de la publicidad y de los principios actuales de los recursos humanos. Cordial saludo, tutora y compañeros. El estructuralismo y el funcionalismo son dos corrientes de principios del siglo XX. El estructuralismo es definido por Tishner, que es alumno de Wundt en Alemania, y que alega que el estructuralismo es una ciencia como tal, aplicando todos los aparatos, preparando además a la persona que va a estar involucrada en el experimento y demás, mientras atacaban al funcionalismo, que nace en Norteamérica de la mano de William James, alegando que es una ciencia descriptiva. El funcionalismo se defiende diciendo además que es necesario darle una utilidad y que la mente sea pragmática, no quedarse solamente en estudios en que reúnan conocimiento, sino que la mente debe tener una funcionalidad. Él propone la adaptabilidad al medio ambiente. ¿Cuál era la discusión? Precisamente que el estructuralismo estudiaba la estructura, cómo se componía, cuántas percepciones, en qué tiempos de reacción, etcétera, y el funcionalismo la utilidad. Esta discusión terminó cuando el estructuralismo fue derrotado, por decirlo de alguna manera, y el funcionalismo le daba paso a otras ciencias de la psicología, como la psicología aplicada y las que se derivaron a partir de esa. Planteamientos teóricos de la primera mitad del siglo XX. Durante esta etapa, la psicología comenzó a consolidarse como una ciencia independiente y se caracterizó por la diversificación de escuelas y enfoques teóricos. Por un lado tenemos el estructuralismo liderado por Wundt y Tishner, que se centró en analizar la estructura de la mente mediante la introspección. Por otro lado, el funcionalismo, influenciado por Darwin y William James, que se interesó por cómo funciona la mente para adaptarse al entorno, y también emergieron nuevas corrientes como lo son el conductismo, con John B. Watson y más tarde con Friedrich Skinner, que propuso estudiar el comportamiento observable, dejando de lado la mente como un objeto de estudio. Además, el psicoanálisis impulsado por Freud ofreció una visión innovadora al explicar la conducta a partir del inconsciente y los conflictos internos. Estos planteamientos marcaron el rumbo de la psicología moderna, estableciendo las bases para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas. El tema del desarrollo de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la psicología. En la psicología militar y en el tratamiento de trastornos mentales, se centró en la selección y el entrenamiento de los soldados y se desarrollaron nuevas terapias para abordar el trauma y el estrés. Desarrollo de la terapia cognitivo-conductual y la salud mental. Se comenzó a desarrollar la terapia cognitivo-conductual para abordar problemas de ansiedad y depresión, y se dio importancia a la salud mental en la sociedad. En los avances de la psicología humanista se enfocó en la empatía y la autenticidad, y la psicología social y la neuropsicología continuaron creciendo, produciendo avances significativos en la comprensión de la conducta humana. La Segunda Guerra Mundial lo que hizo fue impulsar el desarrollo de la psicología en diversas áreas. Lo que hizo fue sentar bases para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas. Escuelas de la época de la segunda mitad del siglo XX. Tenemos la psicología cognitiva, con sus representantes Miller y Ulrich Neisser. La psicología cognitiva se encarga del estudio de los procesos mentales como la percepción, la memoria, el aprendizaje y la resolución de problemas. El conductismo, tenemos a Skinner con el condicionamiento operante y a Albert Bandura con la teoría del aprendizaje social. El conductismo tiene aplicaciones prácticas en terapias y en estrategias educativas. Y la psicología humanista, tenemos a Carl Rogers con la terapia centrada en el cliente y a Abraham Maslow con la pirámide de necesidades. La psicología humanista hace énfasis en la experiencia subjetiva, la autorrealización y la creatividad. La segunda mitad del siglo XX cuenta con psicólogos importantes como Abraham Maslow y los principios de autorrealización. La teoría de Maslow en su pirámide propone, por ejemplo, que hay necesidades que suplir, como en una pirámide. En la parte de su base está el hogar y la alimentación, seguido de la necesidad de seguridad, la pertenencia, el afecto, el reconocimiento y por último la autorrealización. Tenemos a Carl Rogers, también humanista,
que propone la terapia centrada en el cliente. Es el sujeto quien mejor conoce su mundo y quien puede conducir a la resolución de su problema en últimas. Está Gordon Allport, un psicólogo importante que plantea las cuestiones fundamentales para una psicología de la personalidad, teniendo en cuenta el entorno social y cultural. Tenemos la Turing y la máquina ideal. Este es el principio del cognitivismo. Aquí él proponía que cualquier proceso de pensamiento podía expresarse en algoritmos, en símbolos, y se plantea el estudio de la mente como algo que alberga conocimiento y no como algo físico o como una materia. Luego en los 40 o 50, cuando aparecen los computadores, lograron hacer una especie de metáfora con términos como input, output, sistema de procesamiento y memoria para estudiar la mente. Luego tenemos a George Miller, que introduce términos de Chomsky, aprovechando los símbolos y los signos que permite esta nueva forma de estudiar la mente. En la segunda mitad del siglo XX aparecen nuevas teorías sin perder los conceptos ni las teorías que se habían planteado en la primera mitad del siglo y a finales del siglo XIX. Es el caso del neoconductismo, que incorpora elementos internos como son la motivación y la cognición. También el humanismo, que se enfoca en la experiencia, la autorrealización, la libertad y el propósito y la capacidad de cada persona. El cognitivismo se ve influenciado por los nuevos conocimientos que se adquieren en neurociencia e informática y se enfoca en los procesos mentales como la memoria, el aprendizaje y la percepción. En cuanto a la psicología del desarrollo, se empieza a estudiar cómo el proceso de evolución del ser humano en sus cambios físicos, psicológicos y sociales influyen en su identidad. Y para finalizar, diré que la neuropsicología y la psicobiología son dos ramas que tienen que ver con los procesos mentales y la conducta, que van relacionados directamente con la conexión que existe entre el cerebro y el sistema nervioso.